Hemos invitado hoy a participar en nuestro taller de humanidades a uno de los dramaturgos españoles contemporáneos más representados en España y fuera de España. Se llama Juan Mayorga. Este libro contiene su obra dramática hasta 2014, que ha sido traducida a una treintena de idiomas, y este otro libro contiene algunos, casi todos, sus ensayos. Es también director de escena, además de autor y matemático. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar nuestra invitación, por tu obra y por todo en general. Al contrario, es un gusto entrar en conversación contigo, Salvador, y con tus oyentes. Oye, cuéntanos, porque yo he leído, creo que en el último de los ensayos de Elipses, ¿no? Hablas de que tu padre leía en voz alta en casa, ¿no? Y que cuando él leía se producía algo en ti, ¿no? Que a lo mejor luego ha sido lo que ha dado origen a tu vocación teatral, ¿no? Algo así. Cuéntanos. Sí, efectivamente, mi padre, que por cierto es un hombre, Alfredo, muy vinculado a la educación, fue maestro, director e inspector, tenía una costumbre que yo creo que está en el origen de mi vocación por el teatro y de mi confianza en la palabra y sobre todo en la palabra pronunciada. Y es que él, cuando éramos pequeños, él tenía la costumbre de leer en voz alta. ¿De dónde viene esta costumbre? La leyenda familiar cuenta que él, cuando se formaba en magisterio, tenía un compañero ciego y para que a su amigo le aprovechase su estudio, leía las lecciones en voz alta, de modo que el compañero ciego también las aprendía de algún modo. Sea como fuere, quizá esto sea solo una leyenda familiar, pero es hermosa y por eso la comparto. Lo cierto es que él, efectivamente, esa costumbre permaneció en él y recuerdo que cuando éramos pequeños jugábamos a las chapas en la alfombra, nos peleábamos, hacíamos lo que fuere y estaba la voz de mi padre en el aire y de algún modo nosotros también recibíamos a través de su voz todas aquellas experiencias, esos conflictos entre personajes. Y alguna vez he dicho que cuando vi la película de Hitchcock, Rebeca, cuando vi el incendio de Manderley, la mansión de Rebeca, me defraudó. Porque yo la había escuchado Rebeca en voz de mi padre y el incendio que había imaginado era mucho más poderoso. Y yo creo que probablemente todo eso está como digo, en mi convicción de que las palabras son capaces de crear mundos, las palabras son de algún modo un extraordinario arca de Noé de la experiencia. Y yo creo que todo eso está también en esa pequeña experiencia de un niño que escuchaba la voz de su padre. Y siento que tuve suerte de que de algún modo mi casa estuviese habitada de palabras. Oye, ¿y tú ya entonces sabías que ibas a tener que tu destino iba a ser en parte el teatro? Quiero decir, que ibas a dedicar mucho tiempo a escribir teatro, a representar obras, a adaptar obras de autores teatrales. ¿Eso cuándo lo supiste? Pues lo supe bastante tarde. Yo, a diferencia de otros compañeros, no puedo presumir de haber colgado focos de jovencito, ni tampoco de haber sido un actor con talento en el cole, que luego daba el salto a otro oficio. Yo, como adolescente, escribía narrativa y poesía, como tantos chavales que lo hacen más o menos en secreto, y eso sí, en un cierto momento, como espectador, me enamoré del teatro. Tuve la suerte de que en mi instituto, en el Ramiro de Maeztu, a los 16 años, yo no había ido jamás al teatro, pero mi profesora de secundaria nos dijo un día: tenéis que ir a ver Doña Rosita la soltera. ¿Y allí... te acuerdas de cómo se llamaba la profesora? Joder, qué vergüenza, qué vergüenza. No te preocupes, a lo largo de la conversación se te vendrá. Pues espero que sí, pero no quiero inventarlo, ¿no? Porque sería desleal. Pero fíjate, sí recuerdo a otro profesor, un año antes, en el Joaquín Turina, en primero, que se llama Moisés, se llamaba y se llama Moisés, hoy vive en Guadalajara, y era un hombre que un día a la semana, los lunes, en su clase de lengua y literatura, dedicaba esa clase a lo que él llamaba trabajos de creación. Y entonces todos teníamos que hacer algo, escribir un poema, redactar un pequeño ensayo, y en la siguiente clase se comentaba. Y yo siempre he recordado con emoción el ejemplo de este hombre porque siento que él nos respetaba. Él no pensaba que
que tenía que entregarnos cualquier cosa, sino que de algún modo esperaba que nosotros fuésemos capaces de elaborar una experiencia, de buscar un lenguaje propio. Y yo creo que la enseñanza ha de comenzar por ahí, por el respeto. Creo que los mejores profesores son aquellos que sienten respeto hacia los alumnos. Hay una película de Louis Malle, creo que es la última que hizo, ¿no? Se llama Vania en la calle 42, que es un grupo de actores que se ven en la calle y que luego llegan a un teatro y empiezan a ensayar, y la película son los ensayos, ¿no? En esa película yo creo que es un lugar donde encarna, ¿no?, el teatro, es decir, donde tú ves de una manera, digamos, física, cómo un actor se transforma en un personaje, digamos, en el momento real, ¿no?, sin corte, es decir, cuando de pronto, ¿no?, aparece la actriz y ya es el personaje que está representando, ¿no? Para ti el teatro es eso, es decir, es que alguien sea poseído por la palabra y a través de su cuerpo encarnado, ¿no?, digamos, distribuya el espíritu de lo que tú has querido contar, o... Claro, mira, a mí la película que has mencionado me parece maravillosa y es una gran lección de cine, y al mismo tiempo es una película en la que se expresa un enorme amor al teatro. Y creo que lo que has comentado, esa transición brusca, sin solución de continuidad del actor al personaje, tiene que ver con una idea del gran Jorge Luis Borges que yo siempre traigo a colación cuando intento pensar el teatro. Decía Borges, más o menos, que el teatro es un arte en que un ser humano finge que es lo que no es y otro finge que se lo cree. Y creo que esto es decisivo, y lo es también en el ejemplo que mencionas. En el teatro, esa transformación, ese salto del actor al personaje depende de la complicidad del espectador, y de algún modo el teatro consiste fundamentalmente en un pacto entre fingidores, entre uno que dice voy a fingir que soy Julio César, o que soy Segismundo, o que soy Celestina, y otro que dice, bueno, voy a fingir que yo me lo creo durante un rato, sabiendo por otro lado que eso es mentira, pero esa mentira puede desvelar alguna verdad, y eso tiene que ver con la finalidad última de todo eso. ¿Para qué todo eso? Para examinar la vida, para examinar posibilidades de la vida humana. Pero en esta película yo recuerdo que cuando empieza ves a los actores por primera vez como personas, es decir, no son, porque están haciendo de ellos mismos, están hablando de dónde van y todo eso, y en el momento en el que entran en el teatro siguen siendo actores ensayando, pero hay un momento en que dejan de ser actores, no sé. Bueno. Claro, sí, ese umbral, ¿no? En ese umbral que traspasan al mismo tiempo el actor y el espectador, en ese momento en que se establece ese pacto, ese invisible contrato, es donde está, a mi juicio, el centro del teatro. Oye, los griegos pensaban que la función de la tragedia era la catarsis, ¿no? Algo así como que la gente pudiera vivir una experiencia necesaria, pero por otro lado imposible, porque acabaría con la sociedad si la vivieran. Claro. Es decir, vivir vicariamente una experiencia necesaria, pero en teoría imposible. ¿Tú crees que es así, que en tu teatro tú tratas también de buscar que la gente tenga una catarsis, que vea a lo mejor un conflicto que no puede ver en la vida real y que ensaye cómo solucionarlo? Claro, dices bien que en el centro del teatro está la simulación. ¿Pero por qué esa simulación? Para representar posibilidades de la vida humana, para representar tanto lo que vivimos como lo que podríamos vivir. Y representamos situaciones extremas que de algún modo compartimos a través del hecho teatral. De lo que se trata finalmente es de explorar lo que somos, lo que podríamos ser, lo que no nos atrevemos a ser. Yo a veces digo que el teatro es el arte, y eso tiene que ver con aquello que señalas como centro del teatro griego, del teatro ateniense. Yo digo a veces que el teatro es el arte en que el hombre, cada ser humano, se puede encontrar con su doble. Pero tu doble no es tu copia, no es una copia de ti. Es
una posibilidad de ti, algo que pudiste ser y no te atreviste a ser, algo que traicionaste. Con todo eso te encuentras en el teatro y eso sucede, y de ahí que puede suceder que tú estás sentado en el patio de butacas y de pronto dices, yo soy Tío Vania, o yo soy Doña Rosita la soltera, o yo soy Segismundo, o yo soy Fedra, o yo soy Medea, o yo soy Edipo. Oye, tú dedicaste porque estamos en un programa... Sí, del Ministerio de Educación, en parte, ¿no? Y es un programa que quiere ser educativo. Tú escribiste un texto sobre educación y dramaturgia, ¿no? O, bueno, y teatro, ¿no? En cierto modo, que se llamaba... Era el chico de la última fila, ¿no? Algo así. Sí, efectivamente, el chico de la última fila es una obra sobre la transmisión y también sobre la escritura, porque lo que aparece en ella es el descubrimiento de un escritor. Y la obra nace de una experiencia concreta, de mi experiencia como profesor de secundaria en Moratalaz. Tú fuiste profesor de matemáticas, ¿no? Yo fui profesor de matemáticas. Eres licenciado en filosofía, que no lo hemos dicho, licenciado en matemáticas, doctor en filosofía, mejor dicho. Sí. ¿No? Y, bueno. Claro, yo me licencié en filosofía y en matemáticas y luego tuve la suerte de poder doctorarme en filosofía. Y también fui profesor de secundaria 5 años. Y uno de los lugares en que fui profesor de secundaria en el Ramiro, en el nocturno, volví a mi instituto, pero ya en el nocturno. Lo fui también en el nocturno del Rey Pastor de Moratalaz y lo fui durante 3 años fui profesor también en el Mateo Alemán de Alcalá de Henares. Y de los 5 lugares tengo muy buenos recuerdos. Y algo que está en el chico de la última fila es la cuestión de que de algún modo cada alumno es un misterio. Tendemos a utilizar ese tipo de vocabulario que reduce a la generación que viene, la simplifica, la ridiculiza, cuando en realidad cada chico es un misterio y cada chico es distinto. Y me ocurrió en Moratalaz algo que tiene que ver con el chico de la última fila, y es que yo estaba corrigiendo exámenes de trigonometría. Y recuerdo que llegó a un examen en el que un alumno dice, Juan, estamos hablando de trigonometría, dice, Juan, no he podido contestar nada porque no he estudiado, pero estoy jugando muy bien al tenis, el otro día salí en el Marca, voy a ser un campeón y tú y yo vamos a ir a celebrarlo. Y recuerdo que inmediatamente pensé, qué interesante que un tipo utilice un ejercicio escolar para contarte su vida. Y ahí empezó todo. El chico de la última fila comienza cuando un profesor, en este caso de literatura, a un profesor de literatura transfería aquella extraña experiencia, está corrigiendo un examen y en el examen un ejercicio escolar, ese ejercicio se titula Cuéntame tu último fin de semana, y en ese ejercicio el muchacho cuenta algo tremendo, cuenta que ha entrado en la casa de otro con la excusa de estudiar matemáticas con él y que de algún modo está investigando en la casa del otro. Y ahí se lanza un conflicto entre este profesor y este alumno. Porque tu idea es que el lugar del escritor, el lugar del dramaturgo, es la última fila, donde puede observar sin ser observado, ¿no? Claro, efectivamente, este chico, que ves un tipo que pasa desapercibido, pero que de pronto se convierte en muy importante para el profesor, porque él descubre ahí la madera el corazón de un futuro escritor. Este chico ha elegido la última fila. ¿Y por qué la ha elegido? Porque la última fila es aquella desde la que se puede ver sin ser visto. Y desde luego ese es el lugar del escritor y en general del artista. Bueno, ha sido un verdadero placer y un honor tenerte con nosotros en el programa, Juan. Hasta siempre, muchísimas gracias, y cuando tengamos la más mínima excusa te volveremos a invitar. Ha sido un placer, Salvador.